Y ahora sí, estoy grabando. Entonces, puesta en abismo. La lección que nos falta. Espérenme un segundito. Les voy a decir a ver quiénes tengo presentes y me corrigen si me falta alguien, ¿ya? Tengo presentes a Nicole, Carla, José, Ignacio, Franco, Julián, Emily, Naim, Emilia y Michelle. ¿Me falta alguien? ¿No? No, profe. Me falta Marco. Marco, tienes que estar atento. Acabas de ingresar recién. Ya. Cámaras, por favor, voy a insistir. Ignacio, Michelle, Marco, Carla, Franco. Ya. Entonces, no vamos a utilizar el libro en esta oportunidad. Vamos a solamente ver la pantalla. ¿Ya? Les he mandado 2 documentos en la lección que no hemos podido pasar cuando tenían cocina. Este es el de la lección, la 43, la puesta en abismo. Y también les he mandado este, que es un texto de Julio Cortázar súper corto. Es un cuento súper corto de 2 párrafos medio largos, pero solo 2 párrafos, que vamos a leer para que ustedes puedan entender con un ejemplo en qué consiste la puesta en abismo. Es un poco difícil este texto, pero lo vamos a leer 2 veces. Yo primero una vez para todos y luego otra vez más en grupo por turnos, para que así termine de quedar bien claro, ¿ya? Pero a ver, les doy una introducción primero para que entiendan. La puesta en abismo es poner una historia dentro de otra historia. Básicamente eso es todo. Digamos, ya que es más fácil siempre entender con cosas que nos interesan, si estuvieran jugando Among Us todavía en este momento, en vez de pasar clases. A mí no me interesa Among Us. Yo no tengo las manos en el teclado. Ya, voy a hacer un ejemplo de dinosaurios después para ti, José, especialmente. Ya, pero con Among Us, digamos, están jugando Among Us y supónganse que dentro del juego uno de los personajes se pone a jugar Among Us también. Entonces están jugando Among Us dentro de Among Us. Y es como si fuera un espejismo. 2 veces. Eso es el... O sea, como un... O sea, cuando se refleja el espejo, o sea, se refleja. Sí. Ajá, como cuando se refleja en el Infinitamente. espejo. Estás jugando Among Us y el personaje de Among Us está jugando Among Us y ese personaje de Among Us está jugando Among Us y ese personaje de Among Us está jugando Among Us y ese personaje de Among Us está jugando Among Us y ese personaje... Disculpen, voy a pararlo un ratito. Ya. Tienen toda la razón. Sí, eso es en lo que consiste la puesta en abismo a grandes rasgos. ¿Ya? Puede haber al infinito, como nos está mostrando ahorita el Naim, digamos que dentro del juego hay otra persona jugando otra vez y otra vez y otra vez hasta el infinito, pero también puede haber solamente una, digamos, como que dentro de la historia hay una historia más y hasta ahí se acabó, ¿ya? El caso de lo que nos está diciendo el Naim sería un poco como cuando, bueno, no sé si alguna vez han entrado a un ascensor que tiene espejos para, qué sé yo, adornar ese cubículo cerrado que son los ascensores. Entonces tienen 2 espejos, uno frente al otro. Y lo que pasa, que eso es óptica, no es una cosa que estudiamos en lenguaje, pero lo que pasa ahí es que los reflejos de los 2 espejos se reproducen infinitamente. Entonces tú puedes ver a uno de los espejos y vas a ver miles de cabezas, tu propia cabeza miles de veces reflejada en cada una de las 2 direcciones. Eso sería la puesta en abismo hasta el infinito, digamos, como nos está mostrando el Naim, ¿ya? Y bueno, como nos ha dicho también la Nicole, ella es la que ha mencionado lo de los espejos primero. Entonces eso sería, José, no sé si te interesa realmente Among Us o no, pero eso sería un ejemplo para que puedan entender de entrada, ¿ya? Entonces... No, profe, tengo una preguntita. ¿Qué pregunta Si, tienes, digamos, José? en una historia hay, digamos, no infinitas ni una sola, sino un número predeterminado, digamos 10. Entonces, ¿cómo se clasificaría, profe? Ya, las que yo conozco son ya sea una sola o al infinito, digamos. Nunca he visto una que tenga 10 específicamente, una cantidad contada, pero en todo caso yo creo que sería puesta en abismo a varias veces simplemente. No, profe, es que un ejemplo vendría siendo Piggy. ¿Por qué? Porque los personajes, solo algunos, dejan notas por los mapas, ¿entienden? ¿No ve? Es como un juego historia, un backstory. Bueno, O hay sea, que saber distinguir una cosita, José, perdón te haya interrumpido. Digamos, dentro de una historia pueden haber otras historias más pequeñitas, pero eso no siempre va a ser puesta en abismo. Para que se llame puesta en abismo, lo que tiene que pasar es que la historia que está dentro de la historia grande, sí o sí tiene que ser la misma de la que estábamos hablando al principio. Es decir, por eso les he puesto el ejemplo
Among Us afuera, el que ustedes juegan, y dentro los personajes jugando otra vez el mismo juego, Among Us. Eso tendría que ser puesta en abismo. No puede ser con cualquier otra cosa, ¿ya? Tiene que producirse el efecto de que se repite la misma historia dentro de la historia grande para que sea esa sensación como de espejismo, digamos, ¿ya? Les voy a mostrar el dibujito para que lo entiendan bien, pero primero, a ver, hemos visto estos conceptos en la lección 29, anáfora, catáfora y elipsis, en el sentido de cómo se relacionan las palabras en las oraciones, digamos. Cuando yo hago referencia a algo que ya había mencionado, para no decirlo nuevamente, puedo usar una anáfora. Por ejemplo, aquí, fuimos a casa de mi abuela, puede ser una oración, y ya que he dicho una vez casa de mi abuela, la siguiente oración voy a tener que decir simplemente fuimos a su casa. Profe, no me deja encender mi cámara. Qué extraño. Bueno, yo no tengo nada deshabilitado para... No se puede. Profe, a ver, dele clic derecho a su cámara y ahí como es anfitrión le va a salir la opción para preguntarle para iniciar video. Espérame un ratito. Ask to start video. Ya, ahora sí. En teoría deberías poder... Iniciar mi video. No se puede iniciar el video. Qué extraño. No se puede iniciar la cámara de video. Por favor, seleccione otra cámara de video en configuración. Y ya, debe ser un problema de tu compu, Julián. Entonces, antes de que nos terminemos de distraer por completo, aquí con solo la palabra su, estamos haciendo referencia a la casa de mi abuela. Para que se entienda eso, tengo que haberlo dicho ya antes. Hemos visto un poco eso en relación con complementos también, hace poco, ¿no es cierto? En los verbos transitivos e intransitivos. Entonces, esto es una anáfora en el sentido de cuando escribimos, para no repetir todo el tiempo las mismas cosas, podemos hacer referencia a las que se han dicho hace poco en esta misma manera, como acabo de mostrarles en el ejemplo. Pero cuando hablamos de relatos, de historias, de cuentos, también existen estos mismos conceptos, anáfora, catáfora y elipsis. Pero no significan lo mismo, significan saltos en el tiempo. Esa es la manera más rápida de explicar. Si tenemos una historia que salta al futuro, luego vuelve al pasado otra vez y tiene muchos desórdenes temporales, eso tiene anáforas, catáforas, y si es que borran partes de la historia, tiene elipsis también. Elipsis significa quitar partes, que se pierden, se borran, es como si ya no estuvieran más. ¿Ya? Entonces, también existen los mismos conceptos, pero cuando hablamos de el orden en el que nos cuentan las cosas en una historia. Entonces, aunque son las mismas palabras, tienen un significado un poquito diferente. ¿Ya? Y entonces, en ese mismo tema, cuando estamos hablando de maneras de contar una historia, ahí es que se presenta este concepto que vamos a aprender hoy día, la puesta en abismo. Ahora, ¿quién sabe qué significa la palabra abismo así, suelta, sin nada alrededor? A ver, dime, Franco. Es como un Yo también. Ya, enseguida, Naime, espera, escuchemos al Franco. Es como un barranco. Ya, puede ser barranco, sí. ¿Qué otras palabras se te ocurren decir, Franco? Profe, ¿yo puedo decir? Ya, espérame, José. Le seguía al Naim. Entonces, bueno, el Franco dice barranco. Con eso nos basta, Franco. Es como un agujero gigante que no tiene fin. Ajá, agujero gigante que no tiene fin, dice el Naim. Ya, José, ¿qué dirías tú? Lo mismo que Naim, profe. No se me... O sea, ya. Iba a decir justamente lo mismo. Ya, claro, sabemos sinónimos, entonces podemos pensar en varias maneras de decir algo parecido con diferentes palabras, ¿no? Entonces, barranco, dice el Franco, y José y Naim dicen hueco gigante que no tiene fin. Entonces, sí, esa es la idea, digamos. Es algo de donde puedes caer, puede que sea un barranco, un precipicio o simplemente un hueco, donde abajo no pareciera que hay fondo, es infinito. Esa es la idea de abismo en el fondo, que no solamente es un hueco, sino que ese hueco es ya sea muy grande, muy, muy grande, o infinito directamente, ¿ya? Y si decimos esa palabra en el sentido literal, estamos hablando, sí, justamente de un hueco o de un precipicio, como nos ha dicho el Franco. Pero si la decimos en sentido metafórico, ¿a quién se le ocurre qué podría significar? A ver, levanten sus manos digitales, si es que tienen alguna idea. Ya no en sentido literal, sino metafórico. Bueno, yo creo que es lo que yo le dije, profe. Sigue siendo un hueco, ¿no? Digamos, pero puedo decir, qué sé yo, he abierto
una tapa de alcantarillado en el asfalto, en la calle, y ahí adentro había un abismo. Pero también puedo decir metafóricamente, tengo un abismo en mi corazón, digamos, muy romanticonamente. Y Es eso como quiere decir, roto, como un vacío, como un vacío. ¿verdad? Ajá, como un Un vacío, vacío, exacto. sí, sí, sí. Entonces está bien, Naim, esa es la idea básicamente. Puesta en abismo, entonces, el concepto nos trata de decir metafóricamente que lo que sea que estábamos viendo se pone como en un vacío, como en un hueco infinito, donde no hay fin. Esa es la idea metafórica de este concepto, puesta en abismo. ¿Ya? Entonces, ahora antes de continuar explicando, vamos a parar y nos vamos a ir directamente al ejemplo, ¿ya? Porque lo siguiente que tenemos acá son preguntas sobre el ejemplo que les he preparado. Entonces, para responderlas en grupo, primero vamos a fijarnos en el ejemplo. Dime, José, ¿qué querías decir? No sé, profe, pero todavía no me ha respondido mi primera pregunta. Si ¿Tu dentro de primera una pregunta de las historia, 10? digamos que hay, profe, si digamos dentro de una historia hay, digamos, 10 historias, ¿qué tipo sería, profe? Ya. No estoy poniendo 10, puede ser cualquier cantidad. Supongamos esto, mira, José, vamos a hablar de un ejemplo que conocemos. El príncipe de las pulgas, otra vez. El príncipe de las pulgas tiene una historia grande que quiere decir Emilio y Alberto se conocen en una plaza y se vuelven amigos. Y finalmente se vuelven dueño y mascota. Tienen una relación que va a durar para siempre. Pero dentro de esa historia grande hay otras historias más pequeñas. Cada una de las que le cuenta Emilio a Alberto cada tarde, cada una de esas es una historia más pequeña de su pasado. Pero esas no son puestas en abismo. Para que haya una puesta en abismo en El Príncipe de las Pulgas, lo que tendría que pasar es que, digamos, Emilio le cuente una historia al niño y esa historia trate sobre otra vez Emilio conociendo a Alberto en una plaza de nuevo, como si no hubiese pasado nunca la primera vez. Eso sería una puesta en abismo, José. Pero si una historia grande tiene historias más chiquitas, eso solamente quiere decir que una historia grande tiene subhistorias, digamos, como capítulos o partecitas más pequeñas. No sé si eso te responde mejor tu pregunta, José. ¿No tanto? A ver, dame un chance. Mira, vamos a ir al ejemplo y a ver si así te queda un poco más claro, ¿ya? Les voy a leer primero yo una vez y luego lo vamos a volver a leer por turnos con ustedes, ¿ya? Entonces, primero solamente préstenme atención, escúchenme. Voy a deshabilitar para que se desmuten, discúlpenme, ¿ya? Ya. Se llama Continuidad de los Parques y el autor es Julio Cortázar, que era un escritor argentino. Entonces, había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de los cultivos, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Echado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo conquistó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse alejando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo del sillón, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire al atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la terrible incertidumbre de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se ponían de acuerdo y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, con sospecha. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente cubría ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía muy apenas la libertad. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre.
Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su fin minuciosamente definido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, ocultándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la neblina morada del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo del sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ya, antes de ponernos a comentar qué hemos podido entender o no entender, vamos a volver a leer inmediatamente por turnos. Esta vez voy a ir llamándoles, ¿ya? Entonces, podrías empezar, Nicole, y leerme, bueno, si lo tienes impreso bien, y si no, también todo esto que tengo aquí marcado en azul, por favor, Nicole. Ok, profe. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Sí. Se dejaba interesar lentamente por el trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo por una cuestión de cultivos, volvió al libro en tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Ya, gracias, Nicole. Van a tratar de no comerse las palabras como los artículos, el mayordomo, el libro, la tranquilidad, ¿ya? A ver, enseguida voy a decirle a quien continúe, por favor. Vamos Uno a de ir arriba, uno de hasta abajo. Seguida. Uno de abajo, pero la primera va a ser Michelle. Michelle, ¿podrías leer, por favor, lo que está en azul? Michelle. ¿Estás ahí? Dele 10 segundos, dele 10 segundos. Si no contesta. Michelle, a la una. Ahí estás, Michelle. Ay, perdón, te he vuelto a mutear, discúlpame. Ay, otra vez, perdón. Tranquilo, pero ya. Ya. Echado en un sillón favorito. En su sillón favorito. Echado en su sillón favorito. De espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzos los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo conquistó casi enseguida. Ya, muchas gracias, Michelle. Entonces, hasta aquí el tipo ha llegado a su casa, ha discutido cosas y se ha puesto a continuar su lectura que estaba ansioso por terminar. Vamos a seguir leyendo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí va a ser el siguiente turno. Y le tocaría, por favor, a Carla. Carla, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Carla. Un ratito, por favor. Enseguida te va a tocar, Franco, un ratito. Carla. Ahí está. No quiero que me toque, quiero pedir una cosita. Ya, ahorita te escucho, Franco, entonces. Gozaba de placer casi perverso de Perdón, voy a mover. perverso de irse alejado línea a línea de lo que lo rodeaba y
y sentir a la vez su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo del sillón, que los cigarros seguían al alcance de la mano, que más allá de los Ventanales. de los ventanales, lanzaba el aire del atardecer bajo los robles Atardecer, sí. de los robles. Palabra a palabra absorbía por el terrible incertidumbre de los seres, dejándose ir casi hacia las imágenes. hacia las imágenes que se podían de acuerdo y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro de la cabaña del monte. Ya, muchas gracias, Carla. Entonces, bueno, este es de paso una buena oportunidad para notar en qué se diferencia un texto científico, expositivo, de un texto de entretenimiento, digamos. Aquí, de maneras muy complicadas y con varias repeticiones, de varias maneras, nos están diciendo, tenía muchas ganas de terminar de leer su libro, el señor, cuando llegó. ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos cómodos o cómodas para ver algo que nos gusta? No sé, pues te preparas tus pipocas, tu refresco, y en este caso este señor es mayor, entonces lo que se prepara es su sillón cómodo de terciopelo verde y sus cigarrillos a la mano y sus ventanales para ver el paisaje afuera de la casa, de la cabaña que tiene, ¿no? Eso es lo que están diciéndonos. Se está metiendo mucho en la historia, ya no está concentrado en el exterior, sino en lo que está leyendo. Vamos a continuar ahora con Emilia, por favor. Te voy a marcar ahorita, espérame un segundito, esto. Primero entraba la mujer con sospecha, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente cubría ella la sangre de sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía muy apenas la libertad. Ya, gracias, Emilia. Entonces, bueno, ahora, en este momento, justo entre lo que ha terminado de leer la Carla y lo que ha empezado a leer la Emilia, ha pasado que cambiamos de historia. Estaba leyendo el señor muy concentrado su libro en el sillón, y de repente nos están contando en qué consiste lo que está leyendo él. En su libro, ¿qué es lo que pasa? Al parecer, un señor que se ha lastimado con una rama, supongo, por caminar entre las árboles, le ha dado un chicotazo en la cara, entonces tiene una herida, y se está encontrando con su amante. Son una pareja de enamorados. Y al parecer, por alguna razón, el señor tiene un puñal. ¿Saben lo que es un puñal? ¿Qué es un puñal? Franco, que tienes la mano. Como un cuchillo, profesor. Ya, sí, es como un cuchillo. Oh, pero ahora sí. Ah, y Franco, mil disculpas, sí. ¿Qué me querías decir? Perdón por preguntar esto, pero ¿puedo ir al baño? Puedes ir al baño, pero no tardes mucho para no perderte la historia, porque si no, no vas a entender, ¿ya? Vas a perder el hilo, como se dice. Ya, vamos a leer el siguiente turno, va a ser hasta destruir. Por favor, ¿podrías continuar, Ignacio? Ignacio, ¿me escuchas? Ignacio. Ignacio. No, Ignacio. Qué macana, antes nos respondía más. Ya, ni modo, Ignacio, por ahora. Voy a pasar a, bueno, Franco está en el baño. Marco, ¿me escuchas? Sí, pro. Sí. Muy bien, sí, Súper, pro, Marco. le escucho. Lo que está en azul, por favor, Marco. Sí, pro. Un diálogo anhelante cosía por las páginas
como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Ya, muchas gracias, Marco. Entonces, un diálogo quiere decir conversación. Aquí no nos están mostrando cómo era el diálogo, solo nos están contando que hubo un diálogo, que corría por las páginas como un arroyo de serpientes, o sea, que se arrastra por el suelo. Es como una manera muy metafórica y bonita de decirnos que están hablando muy quedito, muy suave, como murmurándose cosas, porque están, supongo que a ocultas incluso, ¿no? Estos dos enamorados, la mujer y el hombre. Y al parecer están Susurrando, también... profe, susurrando. Están susurrando, exacto, murmurando, susurrando. Y las caricias, al parecer, lo siguen acariciando al Señor, pero el Señor no se deja convencer, no se deja disuadir. Y más bien parece que hay una abominable figura, dice, de otro cuerpo. ¡Ah, Dios mío! Discúlpeme. De otro cuerpo. Aquí está. De otro cuerpo que era necesario destruir. Entonces nos están dando pistas lentamente, pero no sabemos de qué o a qué nos van a conducir. Primero está el puñal, que no entendemos por qué rayos tendrá un puñal el Señor. Y ahora nos dicen que al parecer hay un cuerpo que es necesario destruir. Y que si nos dice que es otro cuerpo, entonces no es ninguno de ellos dos, es alguien más. ¿Quién rayos será? No tenemos nada más mínima idea. Pero ya tenemos dos pistas hasta ahí. Entonces no tenemos que olvidarnos para terminar de entender esta historia. Gracias, Franco, por volver. Ahora le va a tocar al Naim. ¿Podrías leernos lo que está en azul, por favor? Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su fin minuciosamente definido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acaricia una mejilla empezaba a anochecer. Ya, gracias, Naim. ¿Qué significa coartadas? Es como salir de un lugar sigilosamente. Ya, estás muy cerca del significado. Franco, que tienes la mano levantada, ¿quieres decir también algo? No, nada, quería pedirle los baños. Ya. Coartada quiere decir más o menos salir de un lugar sigilosamente. No necesariamente salir. Es más o menos como una excusa. Si ustedes, digamos, llegaran algún día tarde a clases después del descanso, si es que no existiera cuarentena todavía, su coartada sería la explicación de mentiras, o sea, no tiene que ser verdad para que sea coartada. La explicación que me den que sea una mentira para por qué han llegado tarde, qué sé yo, no sé, no he escuchado el timbre, mi mamá me ha llamado por teléfono, lo que sea. Un ratito, ahorita te doy la palabra, Nicole. La mentira que se inventen, suponiendo que me mientan, ¿no? Para explicarme su retraso, eso sería su coartada. Dime, Nicole. Ahora sí te escucho. Hacíamos eso en el recreo, el Naim compraba helados y todos con la excusa. Pero Fe, no podemos pasar porque estamos con helado. Exacto, una vez se compró los helados. Sí, yo lo recuerdo muy bien, maldita sea. No, mentira. Ya, escúchenme. Entonces, saben lo que es coartada, no se olviden. Ahora, cada que hagan lo de los helados, van a saber que esa es su coartada, ¿ya? Y lo que nos están diciendo es, bueno, hasta aquí hemos quedado medio confundidos, ¿no? Y confundidas. Puñal primero, otro cuerpo que necesita ser destruido, y lo que nos ha leído el Naim, más o menos que continúa nuestras sospechas, para que entendamos más. Ha habido coartadas, azares, posibles errores. Nos están queriendo decir algo tal vez ha pasado antes. Esa es la razón por la que sería necesario usar ese puñal. Y no sabemos bien por qué. No nos quieren dar información específica por alguna razón en este cuento. Solamente podemos ir atando cabos, digamos, ¿ya? Pero algo ha sido minuciosamente definido. No tenemos la más mínima idea de qué. Y al parecer las caricias interrumpen un poco ese plan, pero en el fondo no lo van a interrumpir. Entonces algo tiene que pasar con ese puñal. Y vamos a averiguarlo pronto, seguramente. De paso, por último, lo que nos ha leído el Naim es un dato del clima o de la hora, digamos. Empezaba a anochecer, entonces ya no hay mucha luz. Donde quiera que estemos, ya no hay mucha luz. Ahora vamos a leer, sí, con el Franco, que estaba en el baño hace un rato. Entonces te lo voy a marcar, Franco. Espérame un segundito. Hasta ladrar. No, perdón, hasta aquí. Porque más o menos aquí empieza otra idea. Franco, te escuchamos. Franco,
No me hagas esto, por favor. Ay, Perdón, profe, es que no lo oigo bien. Dale, dale. A ver. Sin mirarse allá, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, ocultándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la neblina morada del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Ya. Entonces aquí No hay sé, dos... es porque tengo mal internet. No te preocupes, Franco, estaba bien, te hemos escuchado bien, por lo menos yo. Aquí hay dos lugares nuevos que nos presentan, cabaña y al final casa. Al parecer, la pareja de enamorados que estaban hablándose con susurros, como dice la Nicole, estaban en una cabaña. Y después de que ha pasado todo lo que hemos escuchado hasta aquí, se salen de la cabaña y se separan. Cada quien va por su camino. Entonces ella se va por un lado, hacia el norte, dice, y él se va al sur, pero además de ir al sur, se para un rato para verla alejarse a ella. Y después de verla, continúa su corrida, ocultándose entre los árboles. Suponemos que es fácil de ocultarse porque de paso está anocheciendo, entonces no hay mucha luz. Es fácil pasar desapercibido. Y en medio de todo eso ve una alameda, que quiere decir un camino, ¿ya? Un camino que lleva a la casa. ¿Cuál será la casa? Bueno, si dice casa y no dice cabaña, entonces no es el mismo lugar. Está yendo a una casa. Se está dirigiendo a una casa. Eso es lo que sabemos. Y sabemos que sigue teniendo el puñal. Entonces, vamos a continuar escuchando ahora a la Emily. Emily, ¿podrías leérnoslo, por favor, desde aquí hasta a Puertas? Ok, profe. Los perros no habían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subido los 3 peldaños del porche y Sí. entró desde la sangre golopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Ya, muchísimas gracias, Emily. Entonces, lo que nos ha leído es un poco extraño. Fíjense cómo empieza. Los perros no debían ladrar y no ladraron. Entonces, al parecer sabe qué es lo que tendría que pasar mientras se meta el señor este en la casa. Y eso se termina de explicar cuando nos lee la Emily esto. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Es como que nos están diciendo, bueno, está muy nervioso, como cuando se dice que nos están hablando mal de nosotros o de nosotras. Nuestros oídos están rojos, llenos de sangre, ¿no ve? Como calientes, como dos carbones. Entonces, este señor no es que estén hablando mal de él, pero está muy nervioso porque se está metiendo, al parecer, a hurtadillas a una casa que no le pertenece. Con un puñal, de paso. ¿Quién sabe lo que está planeando este señor? Pero está haciendo algo peligroso y por eso está nervioso. Porque está nervioso, sus oídos están llenos de sangre y la sangre está galopando en sus oídos. En esos oídos es como si estuviera escuchando las palabras que la mujer seguramente le ha dicho cuando estaban en la cabaña. Se está acordando de lo que ella le ha dado indicaciones, ¿ya? ¿Y qué indicaciones le ha dado? Justamente, que los perros no van a ladrar y tal cual no ladraron. Que el mayordomo no iba a estar a esa hora, seguramente ya se fue, y tal cual no estaba. Y después le da más indicaciones. Le dice, primero hay una sala azul, después una galería, después una escalera alfombrada, o sea, unas gradas con alfombra. Y arriba de esas gradas, 2 puertas. Entonces está acordándose de cómo le ha descrito la mujer qué es lo que va a ir encontrándose a medida que se meta en la casa este señor. Al parecer la mujer conoce la casa. Eso es lo que ya sabemos hasta aquí. Y vamos a escuchar, por favor, ahora a Julián. ¿Nos lo podrías leer, Julián? Esta última parte. Ok, profe. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ya. Gracias, Julián. Entonces, tenemos que leer con mucha atención para acordarnos de las pistas que nos dan, porque se nota que este texto no nos quiere decir las cosas directamente, nos están ocultando algo. Pero sigue acordándose de lo que le ha descrito la mujer, que no va a haber nadie en la primera habitación y nadie en la segunda.
después de que ha atravesado las dos puertas arriba de las gradas, ¿no? Ya está en el segundo piso, quiere decir. La puerta del salón, ya, abre la puerta de un salón, y entonces el puñal en la mano. Eso quiere decir que ahora ha sacado su puñal y lo tiene en la mano. La luz de los ventanales, quiere decir que está viendo ventanales. Y la última vez que nos habían dicho ventanales era cuando el señor todavía estaba leyendo su libro, antes de que nos metamos en la historia de los enamorados. Y después de los ventanales, el respaldo de un sillón de terciopelo verde, tal cual el mismo color que el sillón del señor que se ha sentado a leer esta misma historia. Y finalmente la cabeza del hombre en el sillón leyendo la novela. Entonces, aquí es cuando nos terminan de mostrar el tipo que tenía el puñal se ha metido a una casa a matar a alguien. Como son amantes, nos están sugiriendo que seguramente va a matar al esposo oficial, qué sé yo. Debe ser una cosa de celos y de desencuentros amorosos, ¿ya? La cuestión es que el tipo se mete a la casa a matarlo y resulta que el tipo al que iba a matar es el mismo tipo que estaba leyendo esa historia. Entonces, ahí es lo que pasaría, ahí es donde pasaría, perdón, la puesta en abismo de la que les hablo. Oh, Dios mío, José, no te he hecho leer. Ya, perdóname, José, ya no se ha acabado nuestra historia. José, profesor. Ya. Espérenme un ratito. Lo que voy a hacer, José, es preguntarte al respecto del cuento que acabamos de leer. Entonces, ¿cuántos y cuáles personajes tiene la historia, José? No me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? ¿No has prestado atención? José, creo, si no me equivoco, profesor, ¿tiene 3 personajes? Ya, dice 3 personajes Sí, el tiene Naim. 3 o 4. Yo digo 4. A ver, escuchamos al José, que era el turno del José primero, y de ahí al resto. José. Profe, una cosita, mi audio estaba medio mal y no lo escuché. O sea, no he escuchado bien. ¿No has escuchado bien? Uh-huh. Ya, pero ¿cuántos personajes crees que hay? 4. 4, dice el José. ¿Ya? ¿Cuáles serían, José? No se me ocurre ningún nombre. Como le he dicho, profe, mi Ya. audio estaba mal y mi computadora no sé por qué le está dando golpes de lag. Ya. Entonces, Naim y Franco. Primero, Naim, ¿qué me decías? ¿3 o 4? Yo he dicho 3 porque decía que era el señor que se echaba en su sillón de terciopelo y los 2 que era una mujer y un hombre, esos 2. Ya, entonces, a ver, el señor... Dios mío, no. Espérenme, tengo que cambiar de idioma mi teclado. Rayos. Ya, ahora sí tengo la ñ. Señor que se echaba en su sillón con su libro. La mujer y el amante. Entonces, 3 personajes serían el señor que lee su libro, la mujer y el amante, que son los personajes de su libro, justamente. Franco, ¿tú estás de acuerdo o tienes algo que aumentar o quitar, qué sé yo? Nada que comentar, profe, de acuerdo. Ya, en el quinto plomo nos habían dicho, cuando hemos pasado esta lección, el mayordomo también sería un personaje, creían ellos. Yo les he dicho, sí, bueno... No, me había olvidado. Es verdad que se menciona un personaje que es el mayordomo, pero lo que les he dicho a los de quinto plomo, y ahora les digo a ustedes, es que no basta con que haya un nombre. Enseguida, Nicole, no basta con que haya un Nos nombre. dijo que tenía que tener diálogos. Ajá, exacto, bien, Nicole, gracias por acordarte. Es correcto. Entonces, tiene que tener diálogos, Quiero, no basta Nicole. con que tenga un nombre. Si lo nombran, como acá lo han nombrado al principio, el mayordomo. Ya bueno, pero nunca dijo nada, nunca lo hemos escuchado hablar. Tampoco es que hemos escuchado hablar a nadie en realidad aquí, pero tampoco tiene muchas acciones. Entonces, el mayordomo no es un personaje, solo estos 3, ¿ya? Después, ¡No sabía! ¿el narrador es un personaje más de la historia o no? Esa es una pregunta. No sería el narrador, profesor, un personaje, porque... Ya, necesito, Naim, que me espere porque es porque tengo que alternar con las demás personas. Estoy de acuerdo, pero voy a preguntar, bueno, ya lo han escuchado de todos modos, ¿no? Pero a ver, voy a preguntar a la Carla. Carla, ¿me escuchas? Carla. Sí, profe. Ya. ¿El narrador es un personaje más de la historia o estás de acuerdo con el Naim? No, estoy de acuerdo con el Naim. Ya, entonces, ¿qué dirías tú para responder aquí en tus palabras? Yo te lo anoto.
Que el narrador no es un personaje de la historia. Ya. Si te pregunto, está bien, estoy de acuerdo contigo, Carla, está muy bien. Pero si te pregunto quién es, entonces, ¿qué me responderías? Los enamorados. ¿Los enamorados son el narrador? No. El narrador es... ¿Es alguien o no es nadie? No es nadie. Ya. Sí, con un poco de ayuda, pero estoy de acuerdo, Carla. Entonces, el narrador no es un personaje de la historia. No es nadie. Ya. Entonces, nos están contando la historia como desde afuera. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver hasta aquí. ¿Qué ocurre al final? A ver, eso se lo vamos a preguntar a la Michelle. Michelle. Sí, prof. ¿Qué ocurre al final en el cuento que acabamos de leer 2 veces? Michelle. Michelle. Se desvaneció. Se desvaneció la Michelle, no me responde. A ver, Emilia, ¿qué ocurre al final? Emilia. Ya tampoco me escucha la Emilia. Naim, ¿qué ocurre al final? En esa parte, profe, termina el final, llegó el final y termina de contar la historia, el narrador en el final. Claro, pero ¿qué ocurre en el final de la historia? ¿Qué termina la historia? ¿Pero en qué termina la historia del...? En la cabeza del hombre, que él se queda, creo que dormido, profesor. Bueno, se queda dormido o no se queda dormido, pero los personajes de su historia que estaba leyendo aparecen en su propia historia, digamos. El personaje de su novela aparece en su propio estudio para matarlo. No sabía. Gracias, profe. Ya. El amante, vamos a poner. Nico. En su sillón. Eso es lo que ha pasado. Te quiero. ¿Ya? Ahora, entonces, para responder la última pregunta, les voy a mostrar esto. Esta es la imagen para que les ayude a imaginarse cómo es la puesta en abismo, ¿ya? Es como que este cuadro es, qué sé yo, un chico con su peluche en un living, pero el cuadro que está colgado en su pared es el mismo cuadro en el que está él, aquí afuera. Otra vez el chico con su peluche, y dentro de eso hay otro cuadro y el chico otra vez está con su peluche. Lo mismo que decían hasta el infinito, como con los espejos. Esto sería puesta en abismo. Entonces, Hola, profe. hola, Abigail, ¿cómo estás? Lo que ha pasado en el cuento que acabamos de leer es que el personaje de la historia que estaba leyendo el señor es como si se hubiese salido de su historia y lo ha encontrado al mismo señor que estaba leyendo la historia. ¿Ya? Entonces, eso es justamente una puesta en abismo. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Más o menos queda claro o es así cualquier locura que no se entiende? A ver, me quedó claro ahora sí, profesor, el abismo. Ya. Escúcheme una última cosita antes de que los deje con el profe de arte. Por favor, les voy a explicar en qué va a consistir su tarea, ¿ya? Bueno, me tienen que mandar esto en el avance en sus cuadernos como siempre, pero la tarea va a ser esta. Esto es lo que se va a publicar en el periódico escolar. He decidido incluir a todos porque creo que me da pena dejar a alguien afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Tienen que planear en grupo. Ustedes comuníquense como lo hacen para jugar Among Us. Comuníquense para planear sobre qué quieren hacer su cuento, de qué va a tratar, cómo va a ser el narrador, cómo van a ser los personajes. Todas las cosas que puedan decidirse para hacer su cuento, planéenlas en grupo, ¿ya? Y después de haber planeado todo, se reparten a cada quien una parte. Entonces,
Ya tú, Naim, vas a hacer la parte 1, tú, Emilia, vas a hacer la parte 2, tú, Carla, la 3, así, sucesivamente a cada quien, ¿ya? Si alguien no les llegara a responder, digamos, bueno, ni modo, no hay más remedio, pero repártanse las partes. Espérame un ratito, Naim, por favor. Pueden hacer un Zoom. Si quieren hacer un Zoom, me avisan por el WhatsApp y yo puedo abrirlo y demás. Pero, por favor, un ratito terminaré de explicar. Entonces, se reparten, cada quien sabe qué parte tiene que hacer y cada parte tiene que tener un párrafo de tamaño, de extensión, nada más. ¿Ya? Entonces, lo que me va a llegar va a ser un cuento que tiene, digamos, ahorita somos, bueno, ya somos muchos más. 10 personas habían asistido al principio, entonces serían 10 párrafos. El cuento total va a ser solo esos 10 párrafos, pero cada parte, cada párrafo va a ser hecha por una persona. Eso me lo mandan, por favor. Yo les voy a dar hasta el lunes para que me lo manden. Les voy a mandar esta explicación otra vez por escrito con la asignación del Edmodo donde me tienen que dejar los cuentos, ¿ya? Eso. Si consideran que necesitan el Zoom para ponerse de acuerdo, me avisan por el WhatsApp y yo puedo abrir una sesión tranquilamente, ¿ya? Ahora sí, discúlpenme, les voy a dejar con el profesor de